Estamos hoy listos para darte gloria con todo nuestro corazón. ¿Cómo están, iglesia? Un gusto saludarles. El día de hoy quiero invitarte que antes de empezar a escudriñar la palabra de Dios, hagamos una oración cerrando nuestros ojos en tu lugar. Te damos gracias, Padre, porque nos permites estar en este lugar escuchando tu voz. Abre nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestro entendimiento para conocerte. Quita de nosotros cualquier distracción, quita de nosotros cualquier situación en nuestro interior y permítenos conocerte a ti por medio de tu palabra. Usa mi vida, gracias por este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Iglesia, vamos a empezar una serie de predicaciones donde vamos a hablar de lo fundamental de nuestra fe, que es la palabra de Dios, las escrituras, cómo bendicen tu vida, cómo pueden bendecir mi vida, cómo pueden bendecir la vida de los que nos rodean. Y el día de hoy quiero predicar de un tema que vamos a encontrar una historia de una persona que vivió todo esto y que nos enseña a escuchar la voz de Dios. El día de hoy la predicación es escucha su voz. Y quiero invitarte, por favor, a que puedas acompañarme al libro de Jonás, capítulo 1. Vamos a leer los versos 1 y 2. Lo voy a leer yo en la Nueva Traducción Viviente. Y si quieres seguirnos, aquí está el texto. La palabra de Dios le dijo: el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. El verso 2 dice: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces, en estos primeros 2 versículos empezamos a conocer esta historia. Esta historia empieza porque Dios le da un mensaje, Dios le da una palabra a un hombre llamado Jonás. Dios le dio una palabra a ese hombre. La palabra era que fuera a la gran ciudad llamada Nínive para que pregonara su juicio contra ella, porque era una ciudad perversa, así lo describe la palabra de Dios, que habían olvidado a Dios. ¿Dónde estaba Nínive o qué significaba Nínive o qué había hecho la ciudad de Nínive? Nínive era la capital del reino de Asiria. Y los asirios tenían fama de ser perversos, tenían fama de ser crueles y tenían fama de tener diferentes creencias, diferentes religiones, diferentes adopciones en su corazón que quebrantaban los mandamientos de Dios. Era una nación perversa, alejada tal vez de estos principios que Dios había dado, de los mandamientos de Dios. Y esta enseñanza empieza con un hombre que recibe una palabra. Y yo quiero llevar esto al día de hoy, traer esto al día de hoy. ¿Cuántas veces Dios no nos da una palabra? A veces todo el tiempo Dios nos está hablando por su palabra, por sus escrituras, nos habla por otros medios con ciertos objetivos. El objetivo de la palabra dada a Jonás es que fuera a esta ciudad.
¿Qué hizo Jonás cuando escuchó esta palabra de Dios, cuando escuchó la voz de Dios? Acompáñame a leer el verso 3 de Jonás 1. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Lo que nos está diciendo esta primer parte es que hizo todo lo contrario. Jonás escuchó la voz de Dios, escuchó la palabra de Dios. Había una palabra que él había recibido y tal es el caso que la recibió, que la palabra de Dios, la Biblia nos dice que él se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Seguimos leyendo. Descendió al puerto de Jope donde encontró un barco que partía para Tarsis. Compró un boleto y subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Y quiero detenerme hasta ahí. ¿Qué hizo Jonás cuando recibió una instrucción de Dios? Todo lo contrario. Huyó. Dice la palabra de Dios que se fue en contra de tal vez de la ciudad de Nínive. Vaya, su esperanza era huir de la voz de Dios. ¿Y cuántas veces Dios no nos da una palabra? ¿Cuántas veces Dios no nos habla y hacemos todo lo contrario? ¿Cuántas veces Dios no nos habla ser humildes y somos orgullosos? ¿Cuántas veces Dios no nos habla perdonar y no perdonamos? ¿Cuántas veces Dios nos manda cuidar nuestro trabajo, a honrar a nuestra familia, a honrar a nuestros padres, a nuestras esposas y hacemos todo lo contrario? Jonás hizo exactamente eso, hizo todo lo contrario. Y Jonás lo que hizo fue querer vivir como él quería. Y a veces pasa eso con nosotros. La palabra de Dios tiene una enseñanza, tiene un propósito, porque aguas. Esto que Dios, esta palabra, este mensaje que Dios le dio a Jonás era con un propósito. Tal vez no podemos ver del todo el propósito en lo que vamos leyendo, porque el propósito viene más adelante. Pero toda palabra que tú recibes de Dios, toda ordenanza, toda enseñanza tiene un propósito. Y a veces, como no entendemos el propósito, como no entendemos que la palabra de Dios tiene ese propósito de vida, y como pensamos que más bien es una carga, el seguir a Dios, hacemos todo lo contrario para no escuchar su voz. Entonces Jonás hizo todo lo contrario a lo que Dios quería que hiciera. ¿Cuántas veces lo hemos hecho, iglesia? Y quiero seguir leyendo. ¿Qué pasó? Él se compró un boleto de barco para ir a un lugar llamado Tarsis. ¿Qué pasó en este trayecto? ¿Qué pasó en este viaje? Ayúdame a leer Jonás. Vamos a leer del 4 en adelante, del 4 al 12. Vamos a leer algunos textos que creo que son importantes en nuestra historia. Entonces, aquí lo vamos a tener para que también lo leas con nosotros. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Seguimos leyendo. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Yo no sé si te ha pasado que has visto películas, que has visto relatos, que has visto cosas reales, donde el mar está tan embravecido que tienen que tirar la carga, que tienen que tirar los suministros, que tienen que tirar todo. Y tal vez estaban tirando la carga, tal vez la carga era muy valiosa. Tal vez la carga era importante, pero era más importante su vida. Dice, todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. El barco, dice la palabra, que se estaba desbaratando y Jonás estaba dormido. Leemos el verso 6. Así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación? Le gritó, levántate y ora a tu Dios, quizá preste atención y nos perdone la vida. El verso 7. Entonces la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como el culpable. El verso 8. Así que los marineros le reclamaron, ¿por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Soy hebreo,
contestó Jonás, y temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. El verso 10. Los marineros se aterraron al escuchar esto, porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. ¿Y por qué lo hiciste?, gimieron. El verso 11. Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron: ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Y el verso 12 dice: échenme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Y déjame decirte que al salirnos del plan de Dios, al salirnos de escuchar la voz de Dios, al salirnos de seguir la palabra de Dios, podemos ser arrastrados por tormentas en nuestras vidas. Y a veces esas tormentas pasan porque Dios está hablando y hacemos todo lo contrario como lo hizo Jonás. Y a veces esas tormentas no se van a detener. Y lo que Jonás dijo: échenme al mar. Jonás, déjame decirte esto que es importante. Jonás tuvo la opción yo creo que tuvo la opción, y no sé ustedes cómo ven esta parte. Jonás tal vez pudo haber clamado a Dios y haberle dicho: Señor, he oído de ti, perdóname y perdónalos. Tal vez Jonás pudo haber dicho eso, pero él prefirió perder la vida que seguir la voz de Dios. ¿Qué significaba ser echado al mar? Era mar, era una tormenta. Si el barco se estaba despedazando, si estabas afuera, tal vez ibas a morir. Jonás prefirió la muerte que escuchar la voz de Dios. Y déjame decirte que podemos pensar que esto es exagerado, pero hoy nos pasa lo mismo. A veces perdemos amistades, perdemos familiares por orgullo. A veces dañamos a nuestra familia por no escuchar la voz de Dios. A veces cargamos consecuencias en nuestra salud por no cuidarnos, por no escuchar la voz de Dios. Y ayúdame a leer el verso 13 al 16. Sin embargo, los marineros remaron con más fuerza para llevar el barco a tierra, pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron. Entonces clamaron al Señor, Dios de Jonás: oh Señor, le rogaron: no nos dejes morir por el pecado de este hombre y no nos hagas responsables de su muerte, oh Señor. Has enviado esta tormenta sobre él y solo tú sabes por qué. El verso 15. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido, y al instante se detuvo la tempestad. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor. Le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Jonás huía de la voz de Dios, huía de la palabra de Dios. Él no había entendido del todo cuál era el propósito. Él tal vez había escuchado: ve a esa ciudad porque es gente que me ofende, decía Dios. Tal vez Jonás dijo: no quiero afrontar eso, no quiero eso. Y a veces como cristianos nos pasa eso, que le entregamos nuestra vida a Dios, le entregamos nuestros sueños, le entregamos todo, y nos pide afrontar cosas que no queremos. Tal vez Jonás no quería afrontar eso. Tal vez pensó que el ir a Nínive y no lo iban, si era una nación perversa, tal vez lo podían matar. Por eso al final dijo: que me maten allá mejor que me maten aquí si me arrojan. Y cargamos consecuencias por no escuchar la voz de Dios. Quiero leerte el verso 17. Entre tanto el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. El Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás. Y quiero
quiero leerte quiero que te quedes con esta parte, que el Señor había provisto un gran pez. Y quiero llevarte al capítulo 2, donde Jonás está en esta situación. Si me puedes acompañar, vamos a leer Jonás capítulo 2 del 1 al 10. Jonás, cuando es echado, el Señor provee que sea tragado por un gran pez. ¿Qué hace Jonás en esa circunstancia? Jonás clama al Señor y Él le responde. ¿Lo pudo haber hecho en el barco? Probablemente. ¿Lo pudo haber hecho en el puerto? Probablemente. ¿Lo pudo haber hecho desde que escuchó la voz de Dios? Decir, oye, es que no quiero, ayúdame, ve conmigo. Pero en la última parte de su vida clama a Dios. Ayúdame a leer, por favor, Jonás 2, del 1 al 10. Vamos a leerlo nuevamente en la Nueva Traducción Viviente. Entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el interior del pez. Y dijo, en mi gran aflicción clamé al Señor, y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé, y tú, Señor, me escuchaste. Seguimos leyendo el verso. Me arrojaste a las profundidades del mar, y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron. Tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. El verso 4. Entonces dije, oh Señor, me has expulsado de tu presencia. Aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. El verso 5. Me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí. Las algas se enredaron en mi cabeza. Me hundí hasta las raíces de las montañas. Me quedé preso en la tierra, cuyas puertas se cierran para siempre. Pero tú, oh Señor mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. El verso 7. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. El verso 8. Los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Pero yo te ofreceré sacrificios con cánticos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación solo viene del Señor. Entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Jonás clama al Señor y el Señor le responde. Él empieza a decir, mi esperanza viene solo de Dios. Él empieza a decir, cumpliré tus promesas. Él viene diciendo, mi salvación viene de Dios. Y me encanta esta parte de la palabra de Dios del libro de Jonás. Porque pensamos que el pez es la muerte, que el pez es la final. Y me encanta esta parte porque a veces pensamos que Dios es malo, que lo castigó, que hizo que el barco se hundiera, que hizo que el pez se lo tragara. Pero si recuerdas el verso 17 dice que Dios había provisto que un pez se lo tragara. Y déjame decirte que el pez no es la muerte, al contrario, el pez es la salvación. Dios le había preparado una salida a Jonás de ahogarse. Entonces el pez no es el castigo, no es la muerte, es la salida. Y tal vez hoy estás atravesando algo, pero déjame decirte que Dios dará salida. Tal vez hoy el pez que estás atravesando piensas que es el castigo de Dios, es la muerte de Dios, pero tal vez está siendo la salida de Dios porque nos hemos desviado de escuchar su palabra. Sí, tal vez ese pez también viene a recordarnos que la misericordia y la salvación viene solo de Dios, pero no es la muerte. Es lo que Dios provió en el caso de Jonás para que pudiera regresar a tierra firme. No es el castigo. El pez fue la misericordia de Dios hacia Jonás. El pez fue el conducto que el Señor utilizó para salvar a Jonás. Hoy tal vez estás atravesando un gran pez que te ha tragado, pero tal vez Dios te va a dar la salida. Y eso me encanta porque Dios tiene planeado todo. Jonás en medio
del mar, en medio del pez, clama a Dios y Dios le responde. Y él hace compromisos con Dios. Él empieza, si tú recuerdas, él empieza a decir, los que tienen Dios es falso, no entienden la misericordia de Dios. Él, en medio de ese lugar, entendió el propósito que Dios le quería dar de ir a predicar a una nación, justo eso, con dioses falsos. Y después Dios volvió a hablarle a Jonás. Acompáñame a Jonás capítulo 3, vamos a ver del 1 al 3. Dios volvió a hablarle a Jonás. Después de esto que estamos leyendo, el Señor habló por segunda vez a Jonás. Dice, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Es el mismo mensaje. El Señor le vuelve a dar la misma palabra. Jonás no había entendido el propósito en la primera ocasión y había tomado decisiones contrarias a lo que Dios quería indicarle. Y así como Dios le hizo entender a Jonás que el salvoconducto de su propia salvación era un pez, ahora Jonás iba a ser el salvoconducto de la ciudad de Nínive. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Y Jonás dice, esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor. Déjame decirte que Dios nos habla todo el tiempo. Su palabra nos habla todo el tiempo. Y la palabra tiene un fin. La palabra tiene un fin. Y ese fin lo vamos a leer en un momento, pero tiene un fin. Dios no quiere atarte a una religión. Dios no quiere atarte a algo. Dios quiere usar su palabra, que tú uses su palabra para salvación. Dice, fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. 3 días, era una ciudad enorme. Y ayúdame a leer el verso 4 en adelante. Dice la palabra de Dios que esta vez escuchó Jonás e hizo lo que Dios le estaba diciendo. El día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud, dentro de 40 días Nínive será destruida. Dice la palabra de Dios que el día que Jonás entró en la ciudad, desde el primer momento Jonás empezó a obedecer y a poner en práctica la palabra que había recibido. El verso 5, por favor. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios, y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Ayúdame a leer el verso 6, por favor. Dice la palabra, cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales, se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad: nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. El verso 8, tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto, y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos. La palabra que empezó a llevar Jonás a Nínive empieza a vislumbrarse el propósito. La palabra era, prepárense porque en 40 días se va a destruir la ciudad por su gran maldad. La gente, lo que me llama la atención es que el mensaje de Jonás era tan poderoso por todo lo que había pasado. Era tan fuerte el mensaje que tenía Jonás, que la gente lo hizo, que desde que escuchó la voz de este profeta, dice que dejaron de comer, ayunaron, se vistieron con ropas ásperas, sentados sobre cenizas, que era una señal de duelo, una señal física de Dios está enojado conmigo. No puedo yo darme el lujo de estar feliz, no puedo darme el lujo de comer lo que quiera, me voy a humillar,
porque el Dios del cielo está enojado conmigo. Y dice aquí la palabra de Dios que toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. El verso 9. ¿Quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Y el verso 10. Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había amenazado. ¿Cuál era el fin del mensaje? ¿Cuál era el fin de la palabra que llevó Jonás? El fin no era destrucción. El fin era salvación. Y la palabra de Dios es eso. La palabra de Dios no es destrucción. Jesús vino a este mundo a amar al mundo, vino a salvar al mundo, vino a entregar su vida por el mundo. Y cuando Dios ve que tú escuchas, que yo escucho la palabra de Dios y abandonamos nuestros malos caminos y cambiamos de parecer y entregamos nuestras vidas, Dios salva y Dios tiene misericordia. Jonás no sabía el plan de Dios, y el plan de Dios no era destruir. Imagínate si tú te paras en un lugar y diles, Dios te va a destruir, te van a linchar, te van a apedrear. Y tal vez Jonás pensó eso. O tal vez dijo, ¿quién soy yo para hacerlo? O tal vez simplemente no quiso ser ese portador de la palabra. Déjame decirte que cuando Dios te habla por su palabra, es para bendecir a otros. Es para que tu vida sea de bendición y que pueda haber salvación en tu casa, en tu familia, en tu escuela, en el lugar donde estés. Que de un ambiente de destrucción hay un ambiente de perdón, un ambiente de salvación, un ambiente de restitución. Y ese es el fin de la palabra de Dios. El fin de la palabra de Dios no es amenazar, no es juzgar. El fin de esta palabra es que tú y yo conozcamos que hay un Dios que está dispuesto a hacer las paces con nosotros y que está dispuesto a estrecharnos su mano, que está dispuesto a sacarnos del agua que nos atrapa, del mar, de la tempestad. Y eso es el fin de las Escrituras. La palabra, la Escritura, tiene un fin. Nos ayuda con dirección, nos ayuda con corrección, nos ayuda con entrenamiento, también nos brinda consuelo y también nos recuerda las promesas de Dios. Vamos a leer, iglesia, 2 de Timoteo, capítulo 3, vamos a leer del 14 al 17. Este es un mensaje muy especial, donde puedes entender tú y yo el fin de la palabra y de las Escrituras de Dios. ¿Cuál es el fin? ¿Qué busca Dios? ¿Y qué debes de buscar tú? ¿Qué debo de entender? Y conecta muy bien con lo que vivió Jonás. La palabra dice, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. El verso 15, por favor. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas Escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación. ¿Cuál era el fin del mensaje de Jonás al pueblo de Nínive? Salvación, no destrucción. Dice, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. El verso 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. El verso 17. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Y esta palabra de Dios es inspirada por Él. Y el fin es enseñarnos la verdad y lo que está mal en nuestras vidas para corregirnos, para prepararnos y para capacitarnos para ser de bendición. Si Dios te está hablando en este momento, no es para cargarte, no es para hacerte religioso,
no es para incomodarte. Dios tal vez te está hablando como a Jonás para hacer bendición. Tal vez Dios quiera usarte y que ese mensaje que tal vez hoy no puedas entenderlo de todo, que sepas que el fin de escuchar la voz de Dios, que el fin de leer las Escrituras, que el fin de ponerlas en práctica es para bendición del mundo, de tu familia, de mi familia, de mis amigos, de tus amigos, de tu vida, de mi vida. Jonás, la segunda vez, escuchó la voz de Dios. Jonás estuvo en el mar, en un pez. Tal vez tus peces se llamen diferentes. Tal vez tu pez se llame un problema económico, alguna circunstancia que tal vez no está en tu control, pero sí en el control de Dios. Cuando Jonás escuchó por segunda vez la palabra de Dios, esa palabra trajo salvación a miles de personas. Tal vez esa palabra que tú no has escuchado o que tú no has querido escuchar de Dios pueda traer bendición. Yo te invito a que este momento escuchemos su voz, escuchemos su palabra. Y si por algún momento no la hemos puesto en práctica y han venido tormentas, tenemos que regresar. Tenemos que regresar a Nínive y proclamar. Tenemos que escuchar esa palabra y obedecer y ponerla en práctica. Quiero invitarte que en tu lugar cierres tus ojos conmigo y le demos gracias a Dios por su palabra y que le digamos: permíteme ser hacedor de tu palabra. Gracias, Padre, en este momento, porque escuchamos y recibimos, Señor, este mensaje. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, no solo oidores. Ayúdanos, Señor, a salir de los peces de la vida que pueden, Señor, tal vez que podemos pensar que tal vez es el fin, pero tal vez es un salvoconducto, Señor. Y también úsanos a nosotros para ser de bendición para las personas. Porque tu palabra, Señor, da restauración, tu palabra da vida, tu palabra da consolación. Tu palabra no es solo de juicio, tu palabra es de amor, tu palabra es para restaurar, tu palabra es para señalarnos lo que estamos mal, tu palabra es para capacitarnos, para entender y para ser preparados, Jesús. Bendice a tu iglesia, sana a tu iglesia, restaura a tu iglesia con tu palabra. Gracias por todo lo que has hablado en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén.